Hola jóvenes, espero que estemos todos bien, siempre manteniendo las medidas de bioseguridad. Recuerden que esta situación no termina y nuestro municipio ya está con esa enfermedad, con ese virus. En nuestra comunidad, por favor, no nos relajemos. Aún no hemos vencido y tenemos que tener la fe en Dios que vamos a salir de esta, pero sin que nosotros nos descuidemos. Hoy, en este espacio, vamos a compartir el tema de figuras literarias. Bienvenidos a la asignatura de español para esta semana. Repasemos, porque lo que vamos a ver no es nada nuevo, son conceptos que ya hemos estudiado. El lenguaje literario es el usado por los escritores en sus novelas, cuentos, poemas, canciones. Se caracteriza porque en ella predomina la función estética o poética y una finalidad artística, como propia del arte. Aspira a la perfección formal y a trascender su propio tiempo. Siempre les he dicho, el lenguaje literario es el que se usa en forma bella, el que sirve para tocar nuestros corazones a través de la poesía, la música, puede ser narrativa en cuentos. Es la función, por eso dice que es estética, no tiene un fin científico, informarnos o educarnos sobre un tema de ciencia, sino el fin es tocar nuestros sentimientos más bien y inspirarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las características del lenguaje literario? Se utiliza un lenguaje culto con riqueza de vocabulario, por eso el que lee siempre tiene mayor cultura. Se utilizan recursos lingüísticos y figuras retóricas para darle más fuerza y belleza, porque el lenguaje literario inspira belleza. Las palabras se utilizan con su significado connotativo, que es lo que hemos estado viendo anteriormente, que la connotación es aquella que le da otro significado a las palabras. No es el significado referencial propiamente, sino un significado que puede ser diferente. Y puede utilizarse la prosa o el verso. En prosa son los cuentos, por ejemplo, las novelas, que se usa el lenguaje literario, hasta en ensayos literarios. Y el verso ya sabemos que es en poesía. Ahora, ¿qué son las figuras literarias? Las figuras literarias o tropos, también se les dice, o figuras retóricas, son una serie de giros del lenguaje que se emplean para embellecer el discurso, especialmente en el contexto de la oratoria y de la literatura, alterando significativamente el modo común y cotidiano de emplear el idioma. Hacen énfasis en la función poética del lenguaje. Las figuras literarias entonces van a servirnos para crear textos literarios. Son como un método, un recurso para que se nos haga más fácil crear textos literarios. Ahora vamos a ver cuáles, por ejemplo. Y todo esto es parte del lenguaje connotativo que ya habíamos estudiado, ¿verdad? Que tiene ese nivel subjetivo, poético, que le da otro significado a las palabras. Algunas figuras literarias más conocidas son, veámoslas, la metáfora, el símil o comparación, la hipérbole y la anáfora. Hoy estudiaremos la metáfora y el símil o comparación. Ese es el tema que más vamos a hacer énfasis en esta clase. Aprendamos, muchachos, en esta lección, en este tema, que la metáfora establece una comparación entre dos elementos, un real y un imaginario. La diferencia entre la metáfora y el símil es que el símil tiene estructura de comparación, usando términos comparativos, y la metáfora prescinde de ellos. Ejemplos de metáfora, ahí está uno, su mano de terciopelo. Vean en estos otros versos. Amistad es lo mismo que una mano. Aquí está comparando la amistad con la mano y lo afirma sin usar un término comparativo, lo afirma directamente. Amistad es lo mismo que una mano, que en otra mano apoya su fatiga y siente que el cansancio se mitiga y el camino se vuelve más humano. Entonces vamos a mencionar esa otra metáfora que está al final, y el camino se vuelve más humano. Está comparando el camino con humano, sin usar un término comparativo. Simplemente lo afirma. En cambio,
El símil o comparación es una figura retórica que consiste en comparar un término real con otro imaginario también que se le asemeje en alguna cualidad, usando los términos como, tal como o cual. Veamos el ejemplo. Sus manos son suaves como el terciopelo. Si se fijan, ese mismo ejemplo está en la metáfora, pero ella dice sus manos de terciopelo, sin ningún término comparativo. En cambio, este tiene el término comparativo como. Dice sus manos son suaves como el terciopelo. Como lleva ese término comparativo, entonces ese es un símil. La diferencia de ellos solo es eso, el término comparativo lo hace símil. Sin término comparativo, entonces es una metáfora. Creo que Ahora vean las actividades que vamos a realizar con este tema. Primero, quiero que escriban en su cuaderno el concepto de metáfora y de símil o comparación y escriban algunos otros ejemplos. Esa es la primera actividad. Luego observen esta hermosa imagen que les estoy presentando aquí y con esta imagen que ustedes están observando me van a escribir una pequeña estrofa de 5 versos, es decir, 5 líneas, usando metáfora y símil. Con el mismo imagen van a hacer una pequeña poesía de 5 versos y dentro de esa poesía tienen que usar estos dos recursos literarios, la metáfora y el símil que les expliqué. ¿Qué van a hacer como tercera actividad? Aquí les aparece este cuadro y la letra M y S. Miren las instrucciones, marquen la M si el verso tiene metáfora y una S si el verso tiene un símil. Entonces leemos, el hijo es como el padre. Como tiene el término comparativo como, ustedes van a marcar una X o una flechita donde está la S que es símil, porque como tiene el término comparativo es símil o comparación. Entonces así me van a hacer estas actividades. Gracias por estar siempre atentos y ojalá sigan estudiando. Cuídense mucho. Recuerden que les apreciamos. Dios les bendiga a todos.